Muy buenas tardes para todos los amados, bendecidos, gracia y paz. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estamos un día más para compartir esta palabra de gracia, de poder, de conocimiento, de entendimiento, para poder bendecir a todos nuestros amados hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Gente que nos mira de los Estados Unidos, desde España, de Guatemala, también de Venezuela. También le mandamos nuestro saludo a la gente de Perú, de Chile, de España, de México también. Si me estoy viendo alguno por ahí, perdóneme. También le mandamos saludos a los hermanos que nos ven de Uruguay, de Chile y a todos los que están aquí en la República Argentina. Sean muy, pero muy bendecidos. También no me quiero olvidar de Colombia. Mandamos saludos para todo Colombia en el nombre de Jesús. Y mientras aguardamos que puedan conectarse nuestros hermanos, vamos a orar juntos. Vos que estás del otro lado, acompáñame en esta oración. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por este momento donde podemos bendecirte, donde podemos en el nombre de Jesús honrarte, darte gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Bendecimos tu precioso nombre. Tú eres el Señor. Gracias, Jesucristo, por estar con nosotros. Te pido por esta palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo utilizándome en este día, Señor, para tu gloria, que sea tu Espíritu Santo obrando, administrando a los hermanos, aquellos que se van a conectar, aquellos que quizás nos vean también de grabados, Señor. Bendecimos tu nombre por cada uno y te damos gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Toda gloria sea para ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, dándonos entendimiento, gracia, revelación. Y te damos gracias, Señor. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Y gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres verdadero. Tú eres digno, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Descansamos en ti, Señor, en tu gracia. Y háblanos, Señor. Que los velos sean quitados en el nombre de Jesús, que podamos alcanzar, Señor, en el nombre de Jesucristo, a muchas personas para que conozcan tu palabra de gracia, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que les saludo, mis amados, a cada uno. Y hoy tenemos un tema que se llaman los falsos profetas. Y es un tema que casi no he visto que se esté predicando mucho. Muchas personas lo condenan, ¿no? Directamente con un mensaje condenatorio. Todos son falsos, no hay vuelta que darle. Después, por otro lado, hay personas que niegan o ignoran, miran para otro lado y entonces dice, bueno, Dios conoce los corazones, Dios sabe y no hacen nada, pero vemos que la iglesia primitiva, ellos constantemente estaban ahí denunciando a los falsos profetas. Nuestro Señor Jesucristo, Él se enfrentaba a los fariseos, aquellos que estaban religiosos de su época. Él no tenía ningún problema de decir, bueno, mira, esto es así y ustedes están haciendo mal. Les dijo, hasta llegó a llamarle, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? Hipócritas. Realmente el Señor fue bastante duro con ellos y nosotros no es que tengamos que ser duros con las personas, pero cuando se trate de que las personas están engañando, están llevando al error a muchas personas, es necesario que exponerlo con la palabra del Señor. No vamos a exponer a nadie por nombre, obviamente, vamos a exponer las falsas doctrinas, vamos a exponer aquello que está torcido para que sea enderezado. No lo hacemos nosotros con nuestra propia mente humana, sino con el Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo es que nos da la fuerza, que nos da el entendimiento. El Espíritu Santo dice la palabra que Él a nosotros nos guiará a toda verdad. Y entonces el Espíritu Santo de Dios en esta hora quiere guiar a muchas personas a la verdad del Evangelio, pero muchos todavía están con velos. Por eso que oramos para que todo velo en el nombre de Jesucristo sea roto, sea quitado, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor primeramente. Y bueno, vamos a empezar leyendo la palabra. Mateo 24, 5 al 7. Dice la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Note este punto, es necesario que acontezca. Podemos llegar a pensar, bueno, si Dios es poderoso, Dios puede eliminar a todos los falsos profetas, pero la palabra dice que es necesario que acontezca. Jesucristo, cuando le dijeron, contaba la parábola, cortaremos la cizaña para que no se mezcle con el trigo, dijo, no, que crezcan juntas, a su tiempo serán separados. Y hoy está la cizaña y el trigo están juntos. Los lobos y la oveja están juntos. Comparten las mismas cosas, comparten quizás casas, viajes, y no lo sabemos, pero a su tiempo se manifiestan todos estos falsos profetas. A su tiempo se manifiestan todo esto. Y vamos a ver muchas características y usted va a aprender cosas tremendas para poder identificar a los falsos profetas. Y dice la palabra, dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas estas señales se ven continuamente. Tenemos la peste del coronavirus. Tenemos de repente, el otro día tembló en Chile, tembló en Argentina y otras partes del mundo terremotos. Tenemos muchos falsos profetas diciendo yo soy la segunda venida de Cristo. En este mismo momento hay esos falsos profetas arrastrando a miles de personas diciéndoles yo soy la segunda venida de Cristo. ¿Y sabe qué terrible que es eso? Y muchas personas con los velos tan tapados, tan son ciegos que siguen a otro ciego y los lleva a toda la destrucción. Y después vamos a leer también eso, cómo los falsos profetas destruyen. Los falsos profetas no son inocentes, no es solamente predicar algo que está errado, traen destrucción. Y vamos a verlo en la historia también de un montón de sectas, cómo destruyen familias, destruyen trabajos, destruyen sueños, destruyen inocencias de niños, ¿no? Vamos a verlo todo eso con la palabra del Señor. Y entonces vemos que se levantarán falsos cristos por todas partes. Jesucristo lo anunció, Jesucristo lo dijo de antemano. Por eso cuando leemos esta palabra decimos, pero qué tremendo lo que está ocurriendo en este mismo momento, en este mismo instante, durante años y años y años. Pero cada vez que los años van pasando, más falsos profetas van apareciendo. Y pareciera que son tan comunes que la gente ya no sabe distinguirlo, que la gente no sabe quién es quién. Y muchas veces decimos, no, aquel es falso, aquel otro falso, pero para que sea falso tiene que cumplir muchos requisitos. Entonces vamos con la pregunta, ¿qué es un falso profeta? ¿Y cómo nosotros podemos identificarlos? Y para más información yo he escrito un PDF de algunas hojas que si usted lo quiere tener a este PDF, usted me lo puede pedir y se lo voy a estar dando gratuitamente para que lo pueda leer, repasar, estudiar, orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que le confirme esta palabra. Esta palabra viene de parte del Señor
para su amada iglesia. Esta palabra viene para corregir lo defectuoso y tenemos que nosotros cada vez corregir, porque Pablo corregía. Pablo en un momento dijo, nombró a dos personas que estaban predicando otro evangelio, otro espíritu. Así lo llamaba Pablo. Hay personas que predican otro evangelio, que predican otro espíritu, que son falsos profetas, que son falsos apóstoles, que se disfrazan como si fuesen de luz, pero son lobos por dentro. ¿Y cómo podemos saber, cómo podemos identificar? Entonces, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice esta palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El falso profeta son aquellos que predican falsas doctrinas y ellos que exaltan al hombre y no al Señor. Hace un tiempo atrás, cuando trabajaba en una radio FM cristiana, un pastor dejó un CD para que nosotros lo pudiéramos escuchar. Este consistía en un hombre que había hecho muchas campañas a lo largo de la historia, uno quizás muy conocido y que hacía muchas campañas, los llamaban los pentecostales, los llamaban los bautistas, logró romper toda división de denominación, porque todos veían las señales, los prodigios que había en sus campañas, y entonces mucha gente los llamaba para hacer campañas con él, y así atraían muchas personas y hacían un evangelismo tremendo. Entonces este hombre comenzó a predicar muchas cosas, y entonces él empezó a hacer sermones de estudios en sus campañas, y las personas quedaron tan fascinados con cómo la forma de ser de este hombre, cómo él hablaba, cómo él sanaba a los enfermos, una admiración. Pero cuando este hombre muere, entonces esa admiración pasó a ser una idolatría, porque detuvieron el entierro para decir, no, Él es Cristo y va a resucitar al tercer día. Y lo velaban y no lo querían enterrar porque decía, va a resucitar. Han pasado ya más de 60 años y no ha resucitado. Y aún los seguidores de este hombre comienzan a hacer idolatría, ponen sus imágenes dentro de sus congregaciones, atraen a muchas personas y están diciendo que este hombre era Jesucristo, que se había manifestado. Y yo cuando comencé a leer cosas que había escrito me parecía que estaban bien, pero cuando noté la idolatría que había detrás de este hombre, entonces dije, esto no está nada bien. Y personas comenzaron a poner Cristo y el nombre de este hombre. Así lo han hecho una idolatría, y han hecho una falsa doctrina, exaltaron al hombre y no al Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que hacen los falsos profetas. Exaltan por encima de todo a los hombres, a sus escritos, y se olvidan de la persona de Jesucristo. Por eso cuando nosotros comenzamos a discernir, una forma de discernir si es falsa o no es falsa doctrina, tenemos que pensar, esta enseñanza, ¿a qué está exaltando? ¿A la obra consumada de Cristo? ¿O está exaltando a una persona? ¿O está exaltando solamente un ministerio? ¿Exaltando un libro quizás? Yo leo libros, está muy bien leer libros, pero los libros nunca van a reemplazar la palabra de Dios. Los libros nunca van a reemplazar la presencia del Señor. Los libros nunca van a reemplazar la guía del Espíritu Santo.
Los libros pueden ser como prédicas muy buenas, nos pueden edificar, nos pueden hacer muy bien, pero tengan mucho cuidado cuando pasan al otro extremo. Y es muy sutil. Sabe que los falsos son muy sutiles porque ellos no parecen ser falsos, parecen ser verdaderos. Vienen como si fueran ángeles de luz. Por eso Pablo decía, no se extrañen que los falsos ministros se disfracen como si fueran ministros de Jesucristo. No se asombren por eso, porque ellos justamente están para eso, para confundir. Donde hay confusión, sabemos que ahí no está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de revelación, Dios es un Dios de confirmación y Dios te trae paz a tu corazón. Otra forma también que podemos saber, ¿no?, que son falsos doctrinas porque producen destrucción. Por eso Pedro decía que estos se introducirían herejías destructoras. Sus herejías destruyen iglesias, sus herejías destruyen familias, sus herejías destruyen. Usted ha visto la secta, hay una secta que me viene a la mente que es muy conocida, que salió públicamente, se llaman Los Niños de Dios. No recuerdo el nombre de su fundador, pero esta secta comenzaban a arrastrar a jóvenes y a los jóvenes le iban haciendo evangelismo y le decían cosas sutiles: mirá, yo te amo, ¿qué te pasó? ¿Te despreciaron tus padres? Esto fue en los años más o menos 70 que empezaron a ser muy conocidos y esta gente enseñaba cosas terribles, ¿no? Hablaban del amor, de esto, pero todo se basaba en un hombre, en una persona. Entonces esa persona comenzó a abusar sexualmente a sus fieles, abusaba a las madres, a los hijos, a los padres, y muchos permitían eso porque el líder tenía la razón, porque el líder tenía la capacidad para hacer esas cosas. Herejías destructoras. Él le decía que les transmitía amor y solamente estaba destruyendo familias. ¿Sabe cuántos adolescentes que pasaron por esa secta se suicidaron? ¿Cuántas personas hasta el día de hoy? Hay grupos que recuperan ese tipo de gente y la recuperación muchas veces es muy lenta. A veces es muy difícil, ¿no? Salvo que vaya a una iglesia donde la presencia de Dios se manifieste, una iglesia de gracia, una iglesia donde se predique la verdad, que la verdad sana. Pero si lamentablemente muchos se alejaron de las cosas religiosas y se fueron a psicología, ¿por qué? Porque fueron engañados dentro de un grupo religioso y no confían más en ningún religioso. Herejías destructoras, destruyen vidas, familias. Ahí podemos darnos cuenta, mi amado, cuando una doctrina comienza a destruir familias, comienza a separar. Hay doctrinas, iglesias que son realmente muy absorbentes de las personas y que le comienzan a decir al marido: mirá, no te juntes mucho con tu esposa, o a la esposa le dice: no te juntes con tu marido. Me he enterado de personas, de pastores, ministros de iglesias evangélicas que le han dicho a su esposa: mira, si tu esposo no viene a la iglesia, tú no puedes tener relaciones con tu esposo. Y entonces la esposa, como le cree al pastor, hacía eso y la familia se destruía. La gente no quiere saber nada con la iglesia. ¿Y a usted le parece que esté Dios detrás de todo eso? En ninguna manera. Dios no está detrás de todo eso. Dios está para restaurar, Dios está para bendecir, Dios está para levantarnos, Dios está para glorificar el nombre de Jesús. Cuando se predica la verdad, se puede percibir el ambiente de paz, el ambiente de sanidad. Por eso oramos, si hay personas que han sido lastimadas por religiones, por sectas, oramos para que reciba la sanidad en su alma, reciba la sanidad en su cuerpo, porque muchas de estas herejías aún han destruido la salud de personas, diciéndole: no puedes comer esto, no puedes comer aquello,
tenés que comer esto, y rompieron la salud de la persona, enfermedades vinieron, gente que murió porque decían tenés que ayunar tantos días. Me he enterado de un pastor que enseñaba que a los hijos se lo corregía con azotes, y personas dejaban a sus hijos fuera de la casa, le pegaban de tal forma que lo dejaban, apenas podían caminar, los chicos morían de frío, morían del dolor, y todo eso porque seguían consejos de religiosos diciéndole que lo que tenían que hacer, herejías destructoras. Por eso podemos identificar, usted analice las diferentes iglesias y usted pregunte cuál es el fruto de ello. ¿Las personas están siendo sanadas o las personas están siendo manipuladas? ¿Las personas están muriendo? ¿Y cuál es el fruto de cuál enseñanza están predicando? ¿Le trae paz a su corazón o le está trayendo tormento? ¿Qué es lo que produce? ¿Ira, enojo o le produce paz? Herejías destructoras son los que pregonan y manipulan estos falsos profetas. También para identificar, dice que niegan al Señor Jesucristo, niegan la deidad de Cristo y comienzan a decir, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un semidios, Jesucristo era el arcángel Miguel, no era Dios, pero la palabra revela que el Padre y Jesús son uno solo. La palabra revela que Dios se manifestó en carne en el cuerpo de Jesucristo. La palabra de Dios nos está revelando que el Señor Jesucristo es el que se manifestó en carne, no es que solamente se manifestó en espíritu, no, se manifestó en carne. Dice que Jesús es la imagen de Dios. Pablo dice que Jesucristo es la imagen de Dios, y Jesucristo decía de él mismo, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y sabe que hay iglesias que niegan a Jesucristo, niegan el camino del Señor, están negando la deidad de Cristo. Dicen, no, Jesucristo era un profeta más, acá el que vale es el Padre, y comienzan a separar la deidad. Sabe que la deidad no se puede separar, porque dice la palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Donde está el Espíritu Santo está el Padre, donde está el Padre está el Hijo, no se puede dividir tal cosa. Por eso cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, hablamos de Dios, hablamos del Hijo, hablamos de Dios, hablamos del Espíritu, hablamos de la presencia de Dios. No se puede separar. Hay iglesias que dicen, no, el Espíritu Santo solamente es una fuerza, un viento. No se confunda. La palabra dice que se manifestó como viento, que de repente cayeron fuego, como lenguas de fuego, pero no quiere decir que eso sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, es una persona. Por eso que nosotros, eso es alguien que piensa, alguien que nos habla, alguien que se entristece, mi amado, alguien que está constante, que no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Y hay ministerios y los falsos profetas niegan estas cosas, niegan. Usted vea, no creen en la sanidad divina, no creen en el don de lenguas, no creen en muchas cosas. ¿Por qué? Porque todas esas cosas ellos lo exponen. Cuando se invita al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a la gente a guiar la verdad, y justamente estas personas no quieren ser descubiertos, y entonces ellos comienzan a decir, no, nosotros tenemos la verdad. Acá el que tiene la verdad es el líder, y el líder es el que decide. Nadie puede decir más nada. Sabe que nosotros, mientras tengamos la palabra del Señor, podemos decir, mire, pastor, me parece lo que usted dijo no está correcto. Y el pastor tiene que sentarse, bueno, vamos a leer juntos, vamos a estudiar, porque si no hace eso, no genera confianza. Si un pastor dice, no, lo que digo yo es punto y nadie me va a decir nada, entonces está abriendo puertas a que se transforme en una secta donde ya no dejan a las personas convivir, donde ya comienzan a separar al rebaño. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, mi amado. Si alguien te dice que no puede discutir una doctrina contigo, entonces tal persona no ama la verdad, porque los que aman la verdad
siempre quieren hablar la verdad. Cuando nosotros amamos la verdad, nosotros buscamos la verdad, anhelamos la verdad, mis amados, y la verdad os hará libre. No es cualquier verdad que nos hará libre, la verdad de la obra consumada en la cual nos hace libre, mi amado, la cual nos hace libre es el conocer la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier verdad, no es la verdad que una persona pueda decir, es la verdad que Cristo en su palabra nos enseña. Y entonces, otra característica de estas personas dice que harán mercadería con palabras fingidas. ¿Usted ha notado esos lugares donde de la palabra de Dios se hace mercadería? Yo no estoy diciendo que no tengamos que apoyar financieramente a los ministerios, no, de lo contrario, usted siempre en un ministerio donde el Espíritu Santo le ponga en su corazón el sembrar en esos ministerios. Nosotros con nuestro dinero utilizamos para transmitir la palabra, pero nunca para enriquecernos con la palabra del Señor. Sabe que si Dios te bendice grandemente, gloria a Dios. Dios puede bendecirte en cualquier manera. Obviamente, Dios lo puede hacer, pero Dios no quiere que nosotros manipulemos a la gente, hacer mercadería, venderle el jaboncito, decirle, mira que el aceite es milagroso, el agüita de Jordán es milagrosa. Entonces, eso es hacer mercadería de la palabra. Una cosa es vender los libros porque los libros tienen un costo. Yo a veces los regalo los libros, pero a veces tenemos que venderlo porque hay un costo que pagar, pero los libros se venden baratos. No estamos vendiendo nada para enriquecerlo ni manipular a nadie. Estamos simplemente haciendo correr la palabra. El evangelio se transmite a través del dinero. El dinero no es nuestro amo, pero hay estos mercaderes aman más al dinero que a las personas. Aman más hacer mercadería que bendecir a las personas. Sabe que una persona, un pastor amigo me dijo, yo llamé a un pastor para que venga, no, me llamó un pastor para que venga a predicar. Y entonces le dije, mire pastor, nosotros no estamos en condiciones de dejarle una ofrenda. Y este pastor dijo, bueno, cuando lo dejamos para otro momento. Entonces eso entristeció al pastor amigo, porque si él quería predicar la verdad, iría sin ofrenda o con ofrenda. Pero lamentablemente muchas personas se han acostumbrado a que si no le dan ofrenda, ellos no predican. Si te dan ofrenda, gloria a Dios, si no te dan también, gloria a Dios, porque nosotros no estamos para ir tras las ofrendas es como una honra que hacen las personas, pero la verdad es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio gratuitamente. Y si la iglesia quiere bendecir al pastor, la iglesia lo quiere mantener, gloria a Dios, no estamos en desacuerdo en eso, pero no permita que sean engañados, no permita que alguien diga, bueno, hermano, tenés que dar tanto esto porque si no te vas de la iglesia, tenés que dar esto porque si no, no podés servir. A eso voy, a la manipulación, a aquellas personas que manipulan, que todo el tiempo están ahí detrás de las personas para que den dinero y las personas no ven buenos resultados, solamente ellos ven que se enriquece es el pastor y no los hermanos. Pero el Evangelio es prosperidad para todos, mis amados. El Evangelio es bendición para todos, no solamente a los líderes. Y por eso que dice que harán mercadería con palabras fingidas. Usted se puede dar cuenta cuando alguien está fingiendo algo. Usted puede darse cuenta cuando alguien solamente le palmea la espalda para que usted dé. Eso exactamente lo que Pedro está diciendo. Nosotros por eso que no estamos en contra de que la gente dé, no. Todo lo contrario, estamos a favor que la gente dé. Porque dando como van a recibir. Dando es como multiplican lo que el Señor nos ha entregado. Pero usted tenga cuidado a quién da. Si usted alguien está insistiendo para que dé constantemente y usted no siente en su corazón de dar, usted no le dé, mi amado. Pero si usted siente en el corazón, usted se goza, porque cuando el Espíritu Santo le pone en su corazón en dar,
usted se goza, para usted es un privilegio, para usted es una honra dar, para usted se goza en dar. Entonces ahí tenemos que llegar, en gozarnos, porque Dios ama al dador alegre. Dios no ama al que da porque lo obligan, Dios ama al dador alegre. Y los falsos profetas te obligan, los falsos profetas te hacen sentir mal si no das, te hacen decir, a ver, ¿quién no da? Mira, fulano no da, nadie le habla a fulano, hacen cosas así, mis amados. Y yo sé que muchos han conocido personas de ese tipo de iglesias, y sé que han estado por ahí. Por eso, mis amados, tenemos que conocer estos puntos para poder justamente no ser engañados. Vamos a ver más características. Juan 4, 1 al 3 dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y a este punto me quiero detener un poco. Cuando nosotros escuchamos una predicación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que probar si es de Dios. Tenemos que probar a través de la palabra y probar a través del testimonio interior. ¿Sabe que el Espíritu Santo a usted le pone algo dentro y le dice, mira, esto no es y no es y no es? Y el Espíritu Santo te puede decir, mira, esto es lo que está enseñando, hay que tener cuidado, filtrarlo por la palabra. Si contradice la palabra, entonces no puede ser verdadero. Alguien dijo una vuelta que vino un profeta muy conocido, muy famoso y conocido, y comenzó a predicar, y la gente decía, qué tremendo lo que se vio en ese día. Y un pastor le dijo, ¿qué pasó ese día? No sabe lo que sentimos, pastor, sentimos electricidad, sentimos una cosa. ¿Y qué predicó? No sé qué predicó, pero que sentimos fue tremendo. Y el pastor sabía que había predicado. ¿Y sabe qué estaba predicando? Estaba predicando sobre el purgatorio. Este profeta estaba predicando sobre el purgatorio y la gente estaba solamente viendo lo que ellos sentían y no discerniendo la palabra de Dios, no discerniendo si realmente era de Dios. Por eso no crea a lo que le dicen. Y yo le invito, si usted a mí no me crea, vaya a la palabra, lea los versículos que le estoy mostrando. No me crea porque yo lo diga, créalo porque la palabra de Dios lo dice. Y eso tenemos que probar. Pueden probar nuestras predicaciones, pueden tomar lo que nosotros escribimos, lo que decimos, y lo pueden filtrar con la palabra. Si hay algo que está errado, usted no puede decir públicamente que está errado. Podemos decir, podemos nosotros hablarnos, pero lo que estamos enseñando se encuentra todo en la palabra. Porque no predico versículos aislados, predico de contexto, y tenemos que aprender también a discernir, mis amados. Tenemos un don del Espíritu Santo que es el don de discernimiento. No se olvide de eso. Usted pide al Señor que ese don sea activado en su vida. Usted pide al Espíritu Santo de Dios, activo ese don de discernimiento para no ser engañado. Amén. Entonces dice la palabra, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sabe que en la época de Juan había una secta o un grupo de gente que se llamaban gnósticos? Y ellos habían entrado en la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos venían con ideas griegas, filosofía de la griega, mitos griegos tenían, y ellos veían a la carne, al cuerpo mortal, como algo pecaminoso. Y entonces ellos comenzaron a enseñar que Jesucristo era santo y que Jesucristo no podía haber participado de un cuerpo humano porque el cuerpo es un cuerpo corrupto, es un cuerpo manchado por el pecado. Y entonces el apóstol Juan se vio obligado
a discernir esto y le dijo, todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, porque justamente por esa enseñanza que los gnósticos decían que Jesucristo no había venido en carne porque la carne era pecaminosa, pero sabemos por la palabra que Jesucristo no es un producto humano. Jesucristo, su cuerpo de Cristo, fue engendrado por el Espíritu, no por hombre. El Señor tomó a una muchacha virgen que no había conocido a hombre alguno y fue como la incubadora, pero ella no tuvo la capacidad de transmitirle nada, porque el Espíritu Santo fue quien engendró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo no tenía pecado y no pecó nunca Jesucristo. Él fue el Cordero sin mancha y sin pecado para nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Por eso honramos la obra consumada de Cristo. Amamos a Jesucristo por todo lo que hizo. Le damos gracias al Señor Jesucristo, porque si no fuera por Él, mi amado, estaríamos perdidos, estaríamos destinados para la destrucción eterna, como muchos de estos falsos profetas están destinados para la destrucción eterna. Sabe que toda la humanidad está destinada para morir eternamente, pero el Señor Jesucristo ha venido para rescatarnos, pero el Señor Jesucristo se ha manifestado para rescatarnos, para liberarnos, y por eso honramos a nuestro Papá Dios y amamos a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tu verdad nos liberta. Gloria a Dios. Abba, Padre. Vamos a leer lo que dice Judas. Judas habla fuertemente en contra de todo esto. Y Judas dice, en Judas 1, de 4 en adelante, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas empieza a hablar tremendamente. Judas empieza a decir esto, dice que entran encubiertamente. Estas personas entran encubiertamente. No te das cuenta de cuándo son falsos, porque entran. Pero ¿qué nos advierte la palabra? Dice que ellos convierten la gracia en libertinaje. Y yo he conocido un ministerio que predicaba la gracia del Señor, pero con un libertinaje tremendo, con un libertinaje que uno se pone a pensar, no eran solamente debilidades humanas, eran totalmente libertinaje. Se permitía la perversión. Por eso que el Señor nos guarde de todas esas cosas, porque a un grupo comenzó bien predicando la gracia y de repente se fueron para otro extremo. Por eso que tenemos que siempre estar con la palabra y decimos que la gracia del Señor no es para libertinaje, mis amados. La gracia del Señor no es para libertinaje. No nos podemos cubrir el pecado, pecar liberadamente, decir estoy bajo la gracia. No, mis amados. Tenemos que decir al Señor, Señor, yo sé que muchas veces cometo pecado, pero no está en mi corazón vivir eso. Yo quiero ser libre. Y quizá hay personas que están pasando debilidades y están batallando con eso. Mi amado, usted siga creyendo en el Señor, siga confiado en Jesucristo, siga aferrado de Jesucristo. Si está batallando con algo, siga aferrado en el Señor, pero no convierta la gracia en libertinaje. No diga, sí, vivamos como queramos, tomamos, bebamos, vivamos una vida así, vayamos así, allá, aunque sus pensamientos en la carne están todas esas cosas, mi amado. A la carne a usted se le puede cruzar un pensamiento de ir a tomar algo, de emborracharse, no sé, hacer cualquier cosa, de vivir una vida inmoral, se le puede cruzar en su mente, pero usted piense con la mente de Cristo. ¿Todas esas cosas me convienen? No nos conviene, porque todo eso son puertas abiertas. Dice que se le abren puertas al enemigo también
a través de esas cosas. Por eso que el Señor nos ayude, nos muestre, nos guíe para no caer en todas estas cosas, ¿no? Entonces, estos falsos destinados para condenación, estas personas comienzan a decir, ¿no? Comienzan a negar también. Vemos otra repetición de lo que Pedro decía. Pedro decía que estas personas niegan a Jesucristo, niegan a Dios. Y acá Judas también lo nombra nuevamente. Niegan a Jesucristo, niegan a Dios. Ellos dicen, la salvación solamente está por tal fulano, la salvación es por obras. Usted no, con cuidado no vaya a pecar porque va a perder la salvación. Entonces ellos se apoyan en su propio esfuerzo y no en el esfuerzo de Cristo. Pero ¿sabe qué hacen los verdaderos? Se someten a Cristo. Se someten a Cristo. Dicen, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Señor, me someto a ti, Señor. Señor, heme aquí, guíame, Señor. Me presento con tu justicia. Me presento al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro. El verdadero creyente hace eso. Exalta a Jesucristo. Depende de Jesucristo. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, enséñame. Señor, constantemente guíanos, Señor. Guíanos, protegenos, guardanos. Porque todas estas cosas tenemos que hacer. Que el Señor nos guarde, nos proteja de todo mal. Que nos proteja de todas estas cosas. Porque son muy sutiles, mis amados. No son cositas que uno se puede dar cuenta así porque sí. Son muy sutiles, parecen verdaderos, parecen ser espirituales, pero a su tiempo todo sale a la luz. A su tiempo se dan a conocer como lobos, a su tiempo se dan a conocer como cabritos, a su tiempo se dan a conocer como hijos de la serpiente, con maldad, porque uno pues se puede equivocar, uno se puede errar muchas veces, como humanos erramos, nos equivocamos, pero si tu corazón está equivocarse a propósito, si en tu corazón está hacer las cosas a propósito, quiere decir que hay iniquidad. Y la palabra dice que aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. Tenemos que apartar de la maldad, porque todo se resume en eso, la intención de tu corazón. ¿Qué es lo que en tu corazón tenés pensado? ¿Qué es lo que en tu corazón querés hacer? ¿Qué es lo que en tu corazón tenés? Y comenzar a ver y a discernir qué hay en tu corazón. Y si en tu corazón hay maldad, hay iniquidad, entonces quiere decir que tenés que decir, Señor, quiero sacar todo eso en el nombre de Jesús, reconocerlo. Los falsos no lo reconocen. Los que son falsos no lo reconocen. Piensan que ellos están bien y que todo el mundo está mal. Piensan que son la última Coca-Cola del desierto y que el último mensajero, el último Elías, el Juan el Bautista, el Cristo solitario, ¿no? Se creen que son los únicos que tienen la verdad. La verdad absoluta no la tiene nadie, la tiene Jesucristo. Y si el Señor nos permitió conocer más de la palabra, no fue por tu obra, no fue por mi obra, no fue por mi comportamiento, fue por que a Él le plació, fue por el comportamiento de Cristo, por su justicia, por su amor, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros podamos hacer, por lo que Jesucristo hizo una vez y para siempre, gloria a Dios, gracias al Señor Jesús. Entonces, en Judas dice en el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, Judas lo compara con Sodoma y Gomorra,
¿Y qué pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Sabe que el pecado no era solamente que había desviación sexual ahí, había maldad en Sodoma y Gomorra. Ellos se gozaban de violar a las personas, tenían placer en violar y matar a las personas. Por eso cuando los ángeles fueron a rescatar a Lot, el sobrino de Abraham, dice que se metieron en la casa y dice que la gente golpeaba la puerta y decía, queremos conocerlo. Y esa palabra conocerlo significa que ellos querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Y no solamente que querían tener relaciones como dice, bueno, como hoy dicen, es por amores. No, no, querían tener relaciones de malicia, obligadamente, o sea, violarlos, lo querían violar a estos ángeles. Y ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Por eso el Señor dijo, la maldad de que había en ese lugar no era solamente desviación, no era pobrecitos desviados, no, había maldad en los corazones, había iniquidad y por eso el Señor tuvo que purgarlos, no porque el Señor era malo, sino para evitar que eso siga se siga reproduciendo. Entonces tuvo que eliminarlo de esa forma porque ellos eran bien malos. Entonces dice, Judas compara las actitudes de estos falsos con este tipo de personas, personas malas, personas que no tienen, que tienen sangre fría, como quien dice, ¿no? Que no tienen misericordia, que no tienen compasión, que se engoza del sufrimiento ajeno y producen sufrimiento ajeno. Entonces, estos falsos, esas son las características. Si usted conoce a alguien de esa manera, si no reciba a Jesucristo, si no reciba al Señor y no cambia su vida, usted puede decir, bueno, esto es un falso, pero a nosotros no nos compete juzgar eso. El Señor es el juez, pero sí podemos alejarnos de todo ese tipo de personas que no quiere cambiar, que está constantemente haciendo maldad unos contra otros. Entonces usted tiene el derecho de apartarse y de aquellos que buscan hacer el bien y de aquellos que buscan, que aman realmente a Jesucristo y a Dios y que buscan hacer el bien, que buscamos nosotros hacer el bien, que evitamos el sufrimiento, que no queremos que nadie sufra. Hasta nosotros, hasta yo me cuido de ofender cuando predico para que nadie salga herido. A veces tenemos que medir nuestras palabras, mis amados, porque nuestro corazón está en la unir. Queremos unir a las personas, unir los ministerios, unirnos con demás ministros. Los falsos profetas no se quieren unir. Los falsos profetas se dividen, se salen de las asociaciones, se van por allá solo, no se juntan con nadie, no invitan a otro predicador a sus iglesias, no dan el púlpito a nadie. ¿Sabe qué? Eso hacen los falsos profetas. No permite que otro hermano predique, no permite que otro hermano venga a la iglesia, porque lo van a confundir, dicen. Pero si usted está cimentado en la palabra, ¿quién lo puede confundir? Nuestro deseo está en unir a la iglesia. Nuestro deseo está en que todos seamos uno, como Cristo y el Padre son uno. En esto serán conocidos que nos amamos los unos a los otros. Los profetas no aman, los falsos profetas, perdón, los falsos profetas no aman a las personas, aman más las riquezas, aman más las posiciones, aman más caer bien a las personas, aman más quedar bien con todos, pero no aman a las personas. No, realmente no. Si tienen que producir heridas, lo hacen. Si tienen que ofender, ofenden a las personas. Las limitan. Aún hay sectas que le dicen, mirá, vos tenés que casarte con este, con otro, no podés ir a estudiar a tal lugar, no podés escuchar tal música, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, le comienzan a prohibir todo eso. Tenga mucho cuidado. Y si usted en su corazón tiene algo de eso, arrepiéntase del Señor, diga, Señor, quiero cambiar, no quiero tener maldad. Y si su corazón no tiene maldad, gócese del Señor, alabe a Jesucristo, porque el amor de Dios está dentro de tu corazón. Si en tu corazón
no está a hacer mal a las otras personas, usted es un verdadero hijo del Señor. Y no solamente porque sintamos eso, sino porque el Espíritu nos convence de que somos hijos. A estos falsos no son hijos, ellos no están convertidos a Cristo. Pueden predicar a Cristo de palabra, pueden hablar hasta aún la palabra de verdad, pero la esencia no es la verdad, porque uno puede decir la verdad y la esencia es otra cosa. Uno puede estar predicando la verdad, pero con un mal espíritu. Uno puede, entonces ahí, y esos son los falsos profetas más peligrosos, los que tienen la verdad, pero que tienen un mal proceder. Y la palabra nos enseña que tenemos que tener dos cosas. Tenemos que tener la buena doctrina, pero también el buen proceder, mis amados. Nuestra vida, nuestro testimonio como hijo de Dios tiene que ser bueno también. No podemos tener un corazón malicioso, no podemos tener un corazón enojado de ira, no podemos tener corazón. Usted se puede enojar, quizás se puede enojar, pero tiene que ir y perdonar. Esta gente no perdona, esta gente no quiere saber nada con el perdón, esta gente no le importa perdonar a nadie, no piden perdón tampoco. Si te ofenden, no te piden perdón. Si te dañan, no te piden perdón, porque son así, tienen malicia en su corazón. Y lo decimos así porque vienen del diablo y el diablo tiene malicia. Jesucristo dijo que el diablo es homicida desde el principio, es homicida el diablo. Y usted ve a Caín, que era hijo del diablo, que era del maligno. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de su hermano eran justas y sus obras eran malas. A eso dice la palabra del Señor. Y usted vea la actitud de eso. Usted puede ver también la actitud de otro hijo del diablo, que era Herodes. Herodes que se levantaba continuamente contra el Señor. Y sabe que en los Hechos revela algo tremendo la palabra. En el libro de los Hechos dice que Herodes se levantó una fiesta y un ángel se apareció y el ángel lo tocó y cayó como muerto. ¿Usted piensa que el Señor va a tratar así con sus hijos? En ninguna manera. El Señor con sus hijos, a Él los guarda, los cuida, los corrige por medio de la palabra, pero a los que no los corrige son a los bastardos. En el libro de Hebreos dice que aquellos que no reciben corrección son bastardos, y los que son bastardos no son hijos del Señor. Y entonces los que no son hijos del Señor, les sucede como le pasó a Herodes, que un ángel vino y lo exterminó, dice que cayó muerto. Esto está en el libro de los Hechos. ¿Y por qué cayó muerto? Porque se levantó juntamente contra el cuerpo de Cristo. Y todo aquello que se levante contra el cuerpo de Cristo son enemigos del Señor. Y en el libro de Apocalipsis revela que el Señor se va a presentar en el final, la gran batalla de Armagedón. El Señor con sus santos y va a destruir al falso profeta, al diablo, a la muerte, a la bestia, y todas las personas que no creyeron en Jesucristo van a estar con ellos, porque son enemigos de Cristo. Dice que uno a uno van a ser arrojados al lago de fuego de la destrucción eterna. Y gloria a Dios que los hijos ya tenemos la victoria asegurada. Esa guerra ya está ganada por Cristo Jesús. Falta que se dé solamente los tiempos. Después de la segunda venida va a suceder eso. Es cuando el misterio de iniquidad va a terminar, porque el misterio de iniquidad está en operación en este mismo momento. El misterio de iniquidad es la actividad diabólica en la tierra. El misterio de iniquidad es, aún se disfraza como ángel de luz, pero a su tiempo se dan a conocer, a su tiempo por su mal proceder, porque no tienen frutos, porque ningún árbol bueno puede dar malos frutos y ningún árbol malo puede dar buen fruto. ¿Y cuáles son los frutos, pastor? El fruto es el amor, el gozo, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la bondad, la benignidad. Todos aquellos que no tengan estas cosas, es obvio que son árboles malos, no tienen fruto. Una persona aún puede estar predicando falsas doctrinas, pero en su corazón quizás tenga buen fruto.
Después vamos a hablar de eso en el próximo programa. Vamos a hablar de lobos con actitudes de ovejas y ovejas con actitudes de lobos. Después vamos a hablar en el próximo programa, donde vamos a estudiar también estas cosas. Así que, mis amados, quiero cerrar con esta palabra en Judas, que nos habla de esto. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! Estos son mancha de vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas y millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Está tan claro lo que la palabra de Dios dice. Dicen que se burlan de las cosas que no conocen, se ríen de las cosas espirituales, se ríen de las cosas. Son como Caín, homicidas, mentirosos. Son como Balaam, que por ofrendas predican o profetizan, que por dinero profetizan contra los verdaderos hijos del Señor. Balaam era esto, que recibió un dinero para profetizar contra el pueblo de Israel y lo quiso maldecir, pero sabe que el Señor cambiaba sus palabras y no permitía que maldigan. Así va a ser con nosotros. Cuando alguien te quiere maldecir, el Señor va a cambiar sus palabras y vas a recibir la bendición, porque esa es la batalla del Señor, porque eso hace el Señor con aquellos que se levantan en contra. Todo lo malo que le quieren hacer a los hijos de Dios, el Señor le da vuelta la tortilla, ¿no? El Señor le da vuelta su plan. Cuando a José lo vendieron, el Señor cambió todo eso para el bien de José. Sabe que el Señor no estaba detrás de las malas obras de los hermanos de José. Los hermanos de José de su propia voluntad hicieron las cosas mal, pero el Señor, a todo lo malo que había recibido José, el Señor lo cambiaba. Dice que Balaam hacía eso. Balaam recibió un dinero para profetizar en contra del pueblo de Israel, pero el Señor le dio vuelta a las palabras. Qué bueno es el Señor con sus hijos. Qué bueno es el Señor que nos defiende, que nos guarde. Y que dice la palabra que a los hijos tenemos una cosa que hacer: amar a los enemigos, orar por ellos, bendecir y no maldecir. Tengamos eso en cuenta. Usted haga el bien, no importa con aquellos que hagan mal. El Señor sabe qué hacer con ellos, pero usted haga el bien. Dice: no paguéis mal por mal, sino paguéis el mal con el bien. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. Haciendo eso, ascuas acumula sobre su cabeza. Sabe que eso puede ser muy difícil, mis amados, pero nosotros tenemos la capacidad, tenemos el amor de Dios para hacerlo. Tenemos para nosotros bendecir y no maldecir en el nombre de Jesús. Dicen que siguen el camino de Caín, el camino de Balaam. Son rebeldes como aquellos que se levantaron contra Moisés, se levantan contra toda autoridad y comienzan a hablar sus palabras infladas, comienzan a hablar de sus propios deseos.
dice que no tuvo esa visión, que Cristo venía, ¿no? Como leíamos en lo que va a pasar en Armagedón, dice que hasta Enoc, que andaba con Dios, el Dios le mostró lo que iba a venir a futuro, cosa que no ha ocurrido todavía. La segunda venida de Cristo no ocurrió, porque la segunda venida de Cristo es después de la gran tribulación, y ahí se va a vengar, ahí se va a terminar el misterio de iniquidad, y como dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor, y ahí se va a vengar el Señor contra todos los impíos, con aquellos que impíamente vivieron en todas las generaciones, con aquellos que no les importaba la verdad, que no les importaba en hacer el bien absoluto. No eran personas que tenían ciertas fallas, no, eran personas que a propósito hacían mal a otras personas, porque eso se trata, estos falsos profetas, ellos hacen mal a otras personas, no hacen el bien, por eso que son falsos, son mentirosos, son maliciosos, pero los que somos hijos de Dios tenemos que bendecirlos, tenemos que hacer el bien, porque no está en nosotros en vengarnos, nos podemos alejar, sí, nos podemos orar para que no vengan, sí, podemos hacer, pero oramos para que la venganza sea del Señor y no de nosotros. Así que a esta gente tampoco le importa cambiar, se comportan impíamente y aún se gozan de su comportamiento. Sacan de provecho a la gente con palabras infladas y dice la palabra que no les interesa la verdad, no les interesa conocer el Evangelio de gracia, no les interesa conocer la verdad de Jesucristo, no les interesa nada, solo les interesa lo que para ellos les interesa, cosas para ellos mismos, no les interesa aportar al cuerpo de Cristo, solamente les interesa llenar su propia quintita. Por eso que nosotros estamos totalmente de desacuerdo con ese tipo de personas, con ese tipo de comportamientos, porque los hijos de Dios estamos para unir, para bendecir, para llevar a la gente a Jesucristo, para que todos seamos uno, como el Señor es uno. Y esta palabra es la que divide. Los falsos no soportan la buena doctrina, los falsos se van, los falsos no resisten a las palabras del Evangelio. Así que yo quiero orar por esta palabra en el nombre del Señor, pero quiero estar también leyendo comentarios que me han dejado mis amados hermanos en Cristo. Gracias por cada comentario. Y le quiero decir, si usted quiere este estudio, lo tengo en PDF, los versículos, los detalles, para que usted lo pueda leer, releer y lo pueda compartir con alguien más. Así que si usted quiere este estudio en PDF, con mucho gusto se lo voy a estar pasando y pídalo, porque es muy importante que esta palabra sea predicada. Quiero estar saludando a mis hermanos en Cristo Jesús. Mandamos saludos para el hermano Anthony Ruiz, que dice, bendiciones, pastor. Para Rosana Sosa, que dice, bendecido miércoles para cada hermano de las diferentes congregaciones. Muy buen tema, Nicolás, gracias, hermana. También para el pastor Javier, que dice, saludos, bendiciones, pastor. Para la hermana Sandra, que dice, bendecido pastor, iglesias donde condenan, obligan a hacer, discriminan o rechazan a las personas son destructoras, destruyen la identidad de los hijos de Dios. Es muy cierto eso, hermana, esa destruyen la identidad en Cristo, ¿no? María de Bolivia nos dice, amén, gloria a Dios, bendecido para bendecir, saludo desde Bolivia. Anthony nos dice, pido ore pastor Jaime y Jorge Ollora, que están privados de su libertad por hacer justicia con la delincuencia. Y Héctor Santo Pogonza, que le agarró una ACV, sé que él, en acuerdo con Dios, lo liberará y sanará. Amén. Y un abrazo, pastor. Así que vamos a estar orando por eso, hermano. Oscar de México nos dice, excelente tema, bendiciones. El pastor Artur nos dice, hola, estoy oyendo desde la cuenta de Cristi. Paso a dejar el comentario, bendiciones. Gracias, pastor. Desde México, pastor Artur Perales, a su esposa, a sus hijos, le mandamos saludos. En el nombre del Señor. Sandra dice, amén. Gracias, Jesús. Mónica nos dice, buenas tardes, pastor. César dice, saludo, amigo. Abrazo desde Chile. Norma nos dice, la carne para nada aprovecha, estamos en libertad, pero no en libertinaje. Amén.
El pastor Javier dice, cuánta verdad, pastor. Y la hermana Rosana dice, amén, que así sea. Bendecir a los que nos maldicen, sí puede ser. Quiero el estudio, gracias, pastor Nicolás. Así que gracias, hermana, por compartirlo. También mandamos saludos para mi mamá Mirta, que está viendo también. Y también acá Jeremías está aquí escuchando la palabra, está recibiendo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y reciba la semilla de esta palabra y deje que el Espíritu Santo del Señor obre y comparta este mensaje con alguien más en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres el que nos dio la vida, Señor. Tú eres el que estás con nosotros todo el tiempo, Padre Celestial. Y te damos gracias por esta palabra de gracia, de poder, de entendimiento. Oro por los hermanos, Señor, que han recibido esta palabra, que se puedan gozar en el nombre de Jesús, que puedan, Señor amado, recibir esta palabra y mantenerse firme en esta verdad en el nombre de Jesucristo. Y gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos esta verdad, Señor, por amarnos, Señor, por revelarnos esta verdad, Señor a Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te honramos, Señor. Te honramos, Jesús. Te pedimos que nos guardes, Señor, de todos estos falsos, Señor. Te pido que nos des discernimiento de espíritu, Señor, para discernir en el nombre de Jesús cuantos aparezcan estas personas en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que tu verdad nos liberta y nos lleva a la verdad en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también por estas personas que está pidiendo el hermano Anthony, Señor, por aquellos que hicieron justicia, su propia justicia, que hoy están en privado de su libertad, Señor. Pedimos que ellos puedan ser restaurados. Puede ser que en un momento de ira, de enojo, hicieron eso, Señor, y sabemos que no está bien, pero oramos para que ellos puedan, quizás recapacitados, Señor, que tú puedas obrar lo que conforme a tu sabiduría, conforme a lo que tú conoces de sus vidas, en el nombre de Jesús, que puedas ayudarlos en el nombre de Jesucristo. Oramos por aquel que tuvo la ACV, declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, sobre su cerebro, sobre su corazón, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, que sanes completamente, Señor, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos por toda enfermedad, por toda dolencia, Señor. Recibimos en el nombre de Jesús sanidad completa y caminamos en salud divina, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda gloria sea para ti, Señor, y gracias por caminamos en la verdad. Amamos tu verdad, Señor. Revélanos tu verdad, Señor. Y bendecimos a aquellos que nos maldicen. Y bendecimos a aquellos que quizás nos hicieron daño, Señor. Perdonamos, Señor. Amamos Jesucristo. No queremos tener en nuestro corazón nada negativo, nada malo en nuestra vida, Señor. Desechamos todas cosas negativas y amamos, Señor, que tu amor abunde, Señor, en el nombre de Jesús. Amamos tu venida, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre Celestial. Y desechamos todos malos pensamientos, Señor. Desechamos todo pensamiento de venganza, de ira, de enojo, Señor, de tristeza, de amargura. Y recibimos tus pensamientos. En esto pensad, en lo que es bueno, agradable, en aquello que es digno de alabanza. En eso pensad, dice tu palabra, Señor. En eso debemos pensar. Y todo eso nos describe a Cristo. Y pensamos en Cristo. Y te damos, Señor, gracias por Cristo, Señor. Y gracias, Señor, por tu amor. Y gracias por tu justicia. Porque lo limpiaste de toda maldad. Lo limpiaste de todo pecado, Señor. Gracias, Jesucristo, porque tu sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad, Señor. Gracias por tu abundante gracia y por el regalo de la justicia, Señor. En el nombre de Jesús, te honramos, Señor, te amamos. Gracias, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Mandamos saludos también para la pastora Cristina. Dice saludos, gloria a Dios. Gracias, amados. Gracias, hermanos. Amados, el próximo miércoles no se pierda. Seguimos con esta serie. Miércoles que viene, 6 de la tarde. Seguimos con esta serie y vamos a tocar el tema lobos versus ovejas. No se lo puede perder en el nombre de Jesús. Y el domingo tenemos nuestra reunión general también a las 6 de la tarde, pero el miércoles le hago una invitación especial. Invita a alguien más también para que pueda ver este video y para que pueda ver el próximo miércoles la próxima enseñanza que se va a titular Lobos versus Ovejas. Te aseguro que te va a sorprender en el nombre de Jesús. Así que le damos gracias a Dios primeramente y nos encontramos el domingo, Dios mediante. Soy el pastor Nicolás del Ministerio Tiempo de Victoria. Gracia y paz, mis amados.